La vez pasada, muchachos, hace 8 días no pude estar porque estaba incapacitado. Por eso no estuve con ustedes. Así que presento mis excusas, muchachos, y quiero ahora comenzar con lo que nos corresponde pues para hoy. No, tranquilo, profe. Ok. Enfocando. Muy bien. Comenzamos entonces hoy a mirar un poco sobre las leyes termodinámicas. La vez pasada habíamos hablado de bombillos. En esta ocasión vamos a hablar de las leyes de la termodinámica. Básicamente lo que vamos a hacer en el día de hoy es hablar sobre las 4 leyes de la termodinámica. Eso es lo que vamos a hablar. Cuando haga un silencio prolongado, simplemente lo que estoy esperando es que copien para luego continuar. Bueno, muchachos, continuamos. Señor. Ok. Podemos decir que las leyes de la termodinámica son reglas que rigen lo que los físicos llamamos el flujo del calor. Básicamente ahí están metidas las leyes termodinámicas. Son leyes, son reglas que rigen el flujo de calor. Como su nombre lo indica, el flujo de calor es energía térmica viajante. Es energía térmica que va de un sistema a otro. Esas 4 leyes de la termodinámica las tenemos consignadas aquí. Y de ellas podemos decir lo siguiente. Primero, como ya lo dijimos, son reglas que gobiernan el flujo de calor. Y son capaces de establecer relaciones entre lo que es una energía desordenada o térmica y una energía ordenada. Ella establece esa clase de relaciones. Es decir, significa que será capaz de relacionar el calor con el trabajo. El calor, recuerden que es una energía desordenada, con el trabajo, y puede relacionar esos dos asuntos. También se pueden relacionar estas dos cantidades con otra energía desordenada, que es la energía interna o energía térmica del sistema. Básicamente ahí podemos decir que está resumido todo lo que tenemos que decir sobre las leyes de la termodinámica.
¿Listo, muchachos? ¿Todavía no? Bueno. Alguien me hizo señitas de que habían terminado ya, ¿sí? Espere que falta la niña. Espere que falta la niñita de verde. Esperemos un momentico. Hágale, mami. Eso. Ok, listo, muy bien. Entonces ahora vamos a hablar de la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica se le llama ley cero. Ley cero de la termodinámica o la primera ley de la termodinámica, pero se le conoce con el nombre de ley cero. A ver, antes de poder hablar de esta ley cero, debemos pensar en lo que es la tendencia de los cuerpos cuando tienen diferente temperatura. Cuando dos cuerpos tienen diferente temperatura, esos cuerpos siempre tienden a intercambiar su energía. Siempre el que tiene más energía quiere darle al que tiene menos energía. Por ejemplo, piensen de los dos sistemas, entre el Sol y la Tierra, es obvio que hay uno que tiene más energía. ¿Cuál tiene más energía? Claro, cierto. Entonces la Tierra, como tiene menos energía, entonces el Sol quiere regalarle a la Tierra su energía. Eso incluso hace pensar a muchas personas de que el universo, en el universo como tal, debería de equilibrarse todos los sistemas, deberían igualar su temperatura, y eso es lo que se conoce a la final con el nombre de energía de muerte térmica. La gente dice que cuando todo el universo se coloque a la misma temperatura, debido a esta ley que estamos describiendo, debido a que los cuerpos que no están en equilibrio térmico tienden a igualarse, tienden a estar en equilibrio, la gente dice que a la final todo el universo estará a la misma temperatura, y eso se conoce con el nombre de muerte térmica. Ahora, cuando dos cuerpos están en equilibrio térmico, podemos considerar que no necesariamente tienen que ser dos, puede ser un colectivo. Consideremos un colectivo de 3 cuerpos y vamos a pensar en que los 3 a la final van a llegar al equilibrio. Entonces, ¿cómo podemos enunciar la ley cero de la termodinámica? Podemos pensar en este conjunto de sistemas, un sistema A, un sistema B y un sistema C. Vamos a pensar que de estos 3 queremos medir la temperatura. ¿Por qué? Porque nosotros hemos dicho que cuando dos cuerpos tienen la misma temperatura, están en equilibrio térmico. Entonces, dos sistemas están en equilibrio térmico cuando tienen la misma temperatura. Entonces, cuando los cuerpos tienen la misma temperatura, decimos que están en equilibrio térmico. Ahora, queremos entonces medir la temperatura de estos cuerpos. Y tenemos la siguiente conclusión. Si la temperatura de A y la temperatura de B son iguales, es decir, si ese sistema A y este sistema B tienen la misma temperatura, y la temperatura de B es igual a la temperatura de C, este B es igual a la temperatura de C, entonces podemos decir que la temperatura de A es igual a la temperatura de C. Eso nos está indicando que no hay flujo de calor entre los sistemas, y podemos decir que la temperatura de B, que nos muestra este termómetro, la temperatura de A, que nos muestra este termómetro, y la temperatura de C, que nos muestra este termómetro, esas 3 temperaturas son exactamente iguales
y entre los sistemas no hay flujo de calor. Entonces podemos decir que la ley cero, como la estamos viendo, es una ley de transitividad. Si la temperatura de A es igual a la temperatura de B y la de B es igual a la de C, entonces podemos decir que A y C son exactamente las mismas. Repare, joven, una cosa. Debido a esta ley, una aplicación inmediata es la definición de termómetros. Podemos definir un instrumento que sea capaz de medir temperaturas. ¿Cómo las va a medir? Hombre, mediante una propiedad que se llama la propiedad de dilatación. Todos los cuerpos, cuando se someten a calor, se dilatan. Mediante esa propiedad podemos definir un parámetro, un estándar, y decir que ese sistema nos va a decir cómo están el resto de sistemas con respecto a él mismo. Así que esta ley es demasiado útil porque nos ayuda, nos muestra cuando dos sistemas sin estar en contacto térmico pueden estar en equilibrio térmico, sin estar en contacto térmico. Por ese motivo se estandarizan las medidas de los seres humanos. Los seres humanos tenemos una temperatura promedio de 36 grados centígrados en el interior. Y debido a eso es que se puede decir cuando una persona está enferma. Una persona está enferma usualmente cuando esa temperatura en su cuerpo es mayor o es mucho menor. Si es mucho mayor, entonces hay problemas. Y si es menor, también hay problemas. ¿Gracias a qué? Gracias a esta ley cero de la termodinámica, que nos permite definir cuándo enfermamos o cuándo no, al igual que los animales o cualquier otro ser que queramos medir su temperatura. Entonces podemos saber si él se escapa o no del promedio gracias a esta ley cero de la termodinámica. Vamos a mirar la primera ley de la termodinámica. La primera ley hace referencia a la conservación de energía. ¿Qué significa entonces la primera ley? Significa que si un sistema térmico cambia el valor de su energía interna, entonces uno tiene que preguntarse, ¿por qué cambia la energía térmica de un sistema? Hombre, la única forma que cambia la energía interna de un sistema es porque le estamos administrando calor, que es energía térmica de otro sistema que está viajando, o la otra es que el sistema haya realizado o se le haya realizado un trabajo. La pregunta ahora viene la siguiente pregunta, muchachos. Si usted tiene un recipiente con agua, vamos a pensar que usted tiene un recipiente con agua ahí sobre la mesa, y usted se va para la casa y regresa al otro día. Si esa agua está hirviendo, usted de inmediato, ¿qué es lo que se pregunta? ¿Qué se preguntaría de inmediato? ¿Me están escuchando? Bueno, entonces yo le pregunto, usted tiene un recipiente con agua, la tiene sobre esa mesa, sobre el escritorio, y usted resulta que se va y vuelve, y cuando regresa la encuentra muy caliente. ¿Cuál es la conclusión? ¿Qué diría usted? Que conserva energía. ¿Qué? Conserva energía, que tiene que conservar energía en sí. No, pero ¿cómo que conserva energía? Usted tiene un vaso con agua, lo tiene ahí sobre la mesa, y está al medio ambiente, está fresquito para usted tomárselo, y usted a la media hora lo encuentra hirviendo. No, pero la energía térmica del salón como que es más calculada. Por ahí, entonces, ¿cuál es la pregunta? A ver, pelado, ¿cuál es la pregunta, pues? No, a ver. Quiero cambiarle la pregunta, pues. Vamos a cambiar la pregunta por otra más conocida. A ver, vamos a pensar que el joven de rayas, por ejemplo, o usted la niña de verde, cualquiera de ustedes, a ver, piense en una cosa, meta la mano al bolsillo. Entonces usted de momento no tiene nada, o tiene algún peso, digamos. Y vamos a pensar que usted mete la mano y le aparece $1.000.000. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta que usted se hace ahí mismo? Porque el tráfico se
¿Ah? ¿Por qué se calentó? ¿Cómo? No lo entiendo. A ver, ¿cuál sería la pregunta? ¿Por qué subió su temperatura? ¿Por qué qué? ¿Por qué subió su temperatura? Bueno, ¿por qué subió la temperatura para eso? La pregunta es, ¿quién me metió plata al bolsillo? Si estamos pensando en términos de plata, la pregunta es, ¿quién me metió plata al bolsillo? Esa sería la pregunta. De igual manera, en un sistema que está frío y de momento resulta caliente, la pregunta que uno se puede hacer es, bueno, ¿de dónde sacó energía de ese sistema? ¿De dónde la sacó? Es decir, esa es la pregunta normal que uno se hace. Ninguna persona acepta el asunto o la respuesta simplemente diciendo que es lo normal, que es lo natural. ¿O a usted le parece normal que una cosa que está sobre una mesa, así, por así, aumenta su temperatura? ¿A usted le parece normal eso? No, no es normal. Usted de inmediato dice, alguien aumentó su temperatura, alguien hizo ese trabajo o alguien entregó energía calórica. De eso se trata el teorema de la conservación de energía, que si alguien o un sistema térmico aumenta su energía es porque alguien le introdujo energía o le hizo un trabajo. ¿De acuerdo? Es decir, estamos pensando como en una causalidad. Es bien interesante, ¿no? Ahora, ¿qué es la energía interna? Hemos dicho que la energía interna o energía termodinámica es la energía almacenada en el sistema. ¿A qué se debe esa energía? Se debe al movimiento de las moléculas y a su energía potencial, la energía potencial que se genera entre ellas. Ahora, ¿a qué hacemos referencia con calor recibido o calor entregado? Cuando pensamos en este término, estamos pensando en que el sistema ha disminuido su energía interna o ha aumentado su energía interna. ¿Y qué se ha hecho esa energía? Esa energía la ha recibido o la ha desprendido. Y cuando la energía interna es desprendida o absorbida, decimos que en ese caso fue calor. Esa energía interna fue calor. Calor que se le transmitió al cuerpo o al sistema termodinámico. Finalmente, la palabra trabajo realizado hace referencia o bien al trabajo que se le ha hecho al sistema por medio de comprimirlo o por medio de expandir el sistema. Entonces, en cualquiera de los dos casos, hemos dicho que el sistema ha recibido o ha entregado un trabajo. ¿Listo? Continuamos. Muy bien. Muy bien. Vamos pues enseguida. Aquí tenemos el ejemplo de un inflador. Ese inflador tiene en la parte superior un tipo de manigueta, un tipo de soporte. Eso, para poder administrarle movimiento al sistema. Ese sistema en la parte interior tiene aire. Si nosotros taponamos la salida, ese sistema es un sistema termodinámico, el aire que hay aquí en el interior. Entonces, ¿usted cómo puede alterar ese sistema? Primero, si usted coge esta palanca, si usted coge este émbolo y lo comprime, si usted lo comprime, entonces el aire interior se comprime. Decimos que su energía interna ha aumentado su energía interna.
Pero si usted coge ese émbolo y lo lanza hacia arriba, lo tira hacia arriba, el sistema ha aumentado su volumen y necesariamente hemos dicho entonces que el sistema ha perdido energía interna. Ahora, ¿es la única forma de aumentar o disminuir su energía? La respuesta es no, porque usted esa energía interna también la puede aumentar o la puede disminuir por medio de este mechero. Este mechero usted lo puede encender y colocar en contacto ese mechero con este inflador y el sistema a nivel interno toma energía de la misma manera que la tomó cuando lo estaban comprimiendo. Toma energía como lo hizo en este primer caso. Entonces la pregunta que quiero hacerles es la siguiente: ¿cómo puede un sistema termodinámico aumentar su energía interna? ¿Cómo la puede aumentar? A ver. ¿O cómo la puede disminuir? ¿Alguien me quiere decir? De pronto quien vaya a hacer la respuesta, porque no se acerca un poquito al micrófono para poderle escuchar. O le pasan el micrófono para poderlo escuchar. Profe, ¿no sería aumentando el trabajo? Eso, haciendo trabajo o disminuyendo trabajo. ¿Y cuál es la otra forma? ¿Y otra forma? Y calentándolo, profe. Eso, calentándolo o enfriándolo también. Si usted lo enfría, el sistema pierde energía térmica. ¿De acuerdo? No lo olvide. ¿Qué hubo, mi niña? ¿Va a decirme algo? Ah, ok, muy bien. Entonces ahí tenemos, un sistema térmico puede aumentar su energía, o bien haciéndole trabajo, o bien suministrándole calor. Un sistema puede perder energía interna, o bien permitiendo que él haga trabajo, o enfriándolo, quitándole energía interna por medio de transferir calor hacia el exterior. Vamos a hablar ahora de la entropía. Todo el mundo habla de este asunto, de la entropía. ¿Qué es la entropía? Queremos tener ese concepto básico de la termodinámica. La entropía, dicho de una manera sencilla, es la medida del desorden dentro de un sistema. La entropía es la medida del desorden de un sistema. Entonces, ese desorden que estamos midiendo puede hacer referencia a dos cosas: o bien al desorden térmico, es decir, a la distribución de las moléculas dentro del sistema, o puede también ser un desorden estructural. ¿Qué significa un desorden estructural? Usualmente los sólidos, a nivel molecular, ellos se organizan de tal manera que un elemento puro como la plata, como el cobre, como el aluminio, ellos se organizan de tal modo que muestran formas geométricas muy definidas. Por ejemplo, a veces son cubos, a veces son paralelepípedos, a veces son hexágonos compactos, ¿cierto? Son hexágonos que tienen una altura determinada, hexágonos compactos, le dicen en alguna ocasión. Entonces hay redes hexagonales, hay redes cúbicas, hay redes cuadradas, en fin, hay un montón de estructuras térmicas en 2 y 3 dimensiones muy interesantes, y a eso le asignamos un número que es el orden estructural que tiene el sistema. La entropía, y esa es una ley, la entropía de un sistema nunca decrece, nunca. La entropía de un sistema o permanece igual o aumenta. Es decir, el orden, entre comillas, de un sistema puede aumentar, pero nunca disminuir. Si el sistema, por supuesto, está aislado. ¿Qué quiere decir? Que no tiene contacto con nada. Por supuesto que si 2 sistemas están en contacto, ellos pueden intercambiar energía y también pueden intercambiar orden, desorden. Lo pueden intercambiar perfectamente bien. Bueno, como menciono en la parte final de esta diapositiva, la entropía puede moverse o ser intercambiada
cuando existen sistemas en contacto térmico. Aquí tenemos un ejemplo sencillo. Tenemos una piñata, una fiesta infantil, y tenemos una reunión de ejecutivos. Si ese niñito que está ahí jugando con esos dados, ¿dónde se notaría más su presencia? ¿En la recocha de una piñata o en una reunión de ejecutivos? ¿Dónde se nota más? ¿Dónde se nota más su presencia? ¿Dónde se nota más el desorden? A ver, ¿qué piensan? Una reunión. ¿Cierto? En la reunión. Muy bien. Vamos a pensar que eso tan desordenado puede ser perfectamente un mechero. Piense usted en un mechero. Un mechero es una cosa que está desordenando todo. Si el mechero yo lo coloco en una reunión, es decir, en un estado sólido, comienzo a calentar, por ejemplo, un cubo de agua, ¿qué le pasa con el tiempo al cubo de agua? Cuando yo lo estoy calentando. Se derrite. Se derrite. ¿Y con el tiempo qué le pasa? ¿Y con el tiempo qué le pasa? Pasa estado. Y también se vuelve gas, ¿o no? Ah, sí, pero. Se puede volver un gas. Entonces, en ese orden de ideas yo quiero preguntarles una cosa, muchachones. Ustedes son muy juiciosos, pero a veces a mí me asombra una cosa. Ustedes les hago una pregunta y se quedan como calladitos y yo no sé por qué. A ver, quiero hacerles la siguiente pregunta. Muy bien. Ah, bueno, mi niño está bien. Bueno, piensen en este detalle. ¿Qué cree usted que tiene más desorden? ¿Un sólido o un líquido? Líquido. Es más desordenado, ¿cierto? ¿Y qué será más desordenado? ¿Un líquido o un gas? Gas. Un gas. Bueno, ahora yo le quiero preguntar, ¿qué diferencia a nivel de temperatura existe entre un sólido y un líquido? ¿Cuál tiene mayor temperatura en principio de un mismo elemento? Por ejemplo, de un pedazo de hielo y el agua líquida, ¿cuál de los dos tiene más temperatura? A ver pues, a ver muchachos. Es sólido, profe. ¿El sólido qué? ¿Tiene más temperatura o menos temperatura? Más temperatura. Menos temperatura tiene el sólido. Eso, el sólido tiene menos temperatura. El pedazo de hielo tiene menos temperatura que un vaso con agua. Bueno, ¿y cuál tiene más temperatura? ¿Un vaso con agua o el gas de una olla de tinto? A ver. El gas. Bueno, ahora yo quiero preguntarles una cosa. Entonces, ¿cómo se puede relacionar, muchachos, la temperatura con el desorden? Con esos ejemplos anteriores. ¿Cómo se relacionan? Entre más desorden, más temperatura. Excelente, muy bien, compañerito, así es. Entre más desorden, mayor temperatura. Entonces quiero preguntarle, ¿qué tiene más entropía? ¿Un elemento a 200 grados centígrados o el mismo elemento a 50 grados centígrados? ¿Cuál tiene más entropía, el de 200 o el de 50? El de 200. El de 200. Entonces decimos que la entropía es proporcional a ¿qué, muchachos? Tiene que ver con ¿qué la entropía? Muy bien, con la temperatura. Excelente. Esa es una de las ideas que queríamos dejar en la clase. Una de las ideas que queríamos dejar era de que la entropía está íntimamente relacionada con la temperatura. Temperatura y entropía están muy relacionadas. Podemos decir que la una y la otra están íntimamente asociadas. La temperatura y el desorden. De hecho, más tarde vamos a ver cómo se relacionan. Cuando pensamos en orden y desorden, en la física, el orden es muy diferente a lo que piensa la gente. Si usted mira esos cajoncitos todos, ¿cómo los ve? ¿Ordenados o desordenados? ¿Cuál, profe? Si tú miras esos cuadros con bolitas, ¿cómo están las bolitas? ¿Ordenadas o desordenadas?
La primera ordenada y la otra está desordenada. Bueno, realmente para la mayoría de las personas, ese conjunto de bolitas están ordenadas. Para la gente que no conoce la física, todas esas bolitas están ordenadas. ¿Por qué? Porque están en filita, no están brincando, están muy, muy bien dispuestas. Pero observe una cosa, esta primera que hay acá, este primer cajón, tiene bolas azules a un lado y bolas rojas a otro. Observe que está bien repartido el número de bolitas. Bolas azules a un lado, bolas rojas a otro lado. Observe que en este segundo cuadro hemos intercambiado una bola azul por una roja. En este segundo cuadro hemos cambiado también una bola azul por una roja, pero observe dónde la hemos colocado. Hemos intercambiado la posesión de la bolita roja, esta segunda, por la última. Observe que aquí hemos hecho un intercambio. Aquí también hemos hecho otro intercambio. Yo quiero preguntarles, ¿se puede distinguir este cuadro de este? ¿Se puede distinguir este de este? ¿Se puede distinguir este de este? ¿Ustedes qué dicen? ¿Se pueden distinguir o no se pueden distinguir? ¿En qué sentido? ¿Los puede usted distinguir a simple ojo? Simplemente mirando, si yo le enumero y le digo, muchacho, ¿es igual esta fotografía a esto? ¿Es igualito? Eso. Entonces podemos concluir una cosa. Podemos decir que nosotros somos capaces de distinguir un cuadro de otro. ¿Por qué? Porque la bolita roja de este está ubicado en la segunda fila. Y la azul, esta azul por la cual fue intercambiada, está en la tercera fila. Si nosotros miramos este segundo cuadro, el intercambio fue sobre una misma fila. Entonces dése cuenta de que cada uno de estos marcos usted los puede distinguir. En la física, a esto le llamamos orden de una clase, a este le llamamos orden de otra clase, este es otro orden y este es otro orden. A cada manera de usted mirar esto se le llama configuración. Y existen de esta clase de configuraciones, existe 81 formas diferentes de colocar estas bolas de este modo como lo estoy haciendo. Entonces, el número de configuraciones que tenga un sistema, a eso le vamos a llamar mayor desorden o menor desorden, dependiendo del número de configuraciones que tenga el sistema. Vamos a pensar entonces en la conversión de energía. Vamos a pensar en energía ordenada y en energía térmica o desordenada. Vamos a pensar en el siguiente ejemplo, muchachos, para que entiendan la primera frase. Vamos a llamar la energía mecánica, la vamos a llamar energía ordenada. Entonces vamos a entrar a esa convención. La energía mecánica la vamos a llamar energía. ¿Qué clase de energía? Ordenada, muy bien. Y la energía térmica la vamos a llamar energía. ¿Cómo vamos a llamar la energía térmica? Energía desordenada. Entonces, la energía mecánica va a ser energía ordenada. La energía térmica la vamos a llamar energía desordenada. Quiero preguntarles, la llanta de un automóvil está girando. ¿Esa energía, qué energía es? ¿Es ordenada o desordenada? A ver, acérquese pues el micrófono para yo poderla escuchar o poderlo escuchar. Ordenada. Ordenada, muy bien. Ahora, esa rueda del carro que está rodando, el carro frena. Y cuando frena, necesariamente para. Deja un resbalón de color negro en la calle. ¿Y la llanta, qué le pasa a la llanta cuando frena? Se quema. Se quema, se calienta. Entonces nosotros decimos
que la energía ordenada ha cambiado a energía desordenada. Es decir, decimos que la energía ordenada es muy fácil desordenarla. Por eso la primera frase que aparece en esta diapositiva es la siguiente: la energía ordenada es muy fácil convertirla en energía térmica o desordenada. Eso es muy fácil. Ahora quiero preguntarle, ¿sería fácil convertir energía térmica en energía ordenada? Por ejemplo, ¿le parece fácil tomar la llanta caliente y que ese calor ponga a mover la llanta, la ponga a rotar? ¿Usted qué dice? No, eso no ocurre. Eso no ocurre. Una llanta caliente, el calor no la hace rotar, no la pone a rotar. Por ese motivo decimos que la energía térmica, convertirla en energía ordenada es muy difícil. Eso no ocurre espontáneamente, es muy complicado, es muy improbable que eso ocurra. Es muy difícil que una cosa caliente se transforme, esa energía térmica se transforme en una energía mecánica. No, es muy improbable que ocurra. Casi nunca ocurre que una cosa desordenada se transforme en energía mecánica ordenada. Es decir, es muy difícil que una olla que tenga agua caliente, esa agua caliente sea capaz de enfriarse para poner a rotar una olla. ¿Qué le parece a usted en su casa? Pone a hervir una caneca o un recipiente para tomarse algo. Va a poner a hervir un agua. ¿Cómo le parece a usted que llegara a la cocina y comenzara a ver la olla volteando? Y fría. ¿Ah? Es difícil que eso ocurra. Eso no ocurre. La ocurrencia es muy baja. Entonces podemos decir que efectivamente nunca sucede. Entonces quiero preguntarles, muchachos, porque esto es importante: ¿qué es más fácil? ¿Que una cosa rotando caliente o que una cosa caliente se ponga a rotar? A ver, ¿cuál es más fácil? ¿La primera o la segunda? La primera. La primera. Esa es la idea que quiero que graben. Esa es la idea importante de esta clase. Vamos a ir a otra idea. Vamos a ir a mirar la segunda ley de la termodinámica. Estamos entonces a este punto, hemos enunciado tres cosas: la ley cero, la primera ley y la segunda ley de la termodinámica. ¿Qué nos dice la segunda ley de la termodinámica? Está íntimamente relacionada con la entropía. ¿Qué dice esa ley? La ley de la entropía o ley del desorden. Nos dice: señor, la entropía de un sistema térmicamente aislado nunca decrece. La entropía de un sistema aislado nunca decrece. Es decir, un sistema desordenado no se convierte en ordenado. Eso nunca ocurre. Esa es la segunda ley de la termodinámica. Es bien interesante este tema cuando pensamos en la filosofía de la creación y la evolución, ¿no? Estas leyes, si se miran con despacio, nos dicen otra cosa diferente a lo que opina mucha gente de ciencia. Es bien interesante estas leyes, compararlas con lo que nos enseñan. Observe que aquí se está diciendo que un sistema térmicamente aislado, su orden nunca aumenta. Siempre la tendencia es a crecer el desorden. La entropía nunca decrece. Recuerde que la entropía es la medida de un orden. ¿Puedo continuar? Bueno, entonces sigo. No, todavía no. Bueno, ahí lo espero pues. Los que han terminado de copiar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, muchachón? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De qué están riendo? ¿Qué pasó, muchachón? El de rayitas, ¿qué pasó? Se cayó una silla, profe. ¿Se cayó qué? Una silla. Ah, bueno. O una muchacha, o un muchacho.
Bueno, ¿están espantando o qué? Muy bien. ¿Puedo pasar ya? Bueno, muy bien. Vamos entonces a continuar pensando en el desorden. Bueno, muchachos, yo quiero que miren esta película. Aquí donde quiero hacer algunas preguntas sobre la entropía. Y mucha gente llama a la dirección de la entropía la flecha del tiempo, porque usted puede darse cuenta si el fenómeno es pasado o es presente o es futuro. ¿Cómo ven ustedes ahí ese recipiente? ¿Cómo lo ven? ¿Contiene algo o no contiene nada? No contiene nada. No contiene nada, muy bien. Entonces observen, vamos a empezar a correr la película y les voy a hacer preguntas, paro la película y hago preguntas. Ahí tenemos, ¿qué tenemos ahora en el recipiente? Un líquido. Un líquido, tenemos agua ahí, ¿cierto? Bueno, muy bien. Yo le quiero preguntar, en esas condiciones en que usted ve ese líquido, de acuerdo a lo que acabamos de aprender de la entropía, si ese líquido está sobre una mesa, ¿qué es lo más posible que ocurra? ¿Que se evapore o que se convierta en hielo? ¿Qué es lo más probable que ocurra un líquido cuando está sobre una mesa como en esta situación? Se evapora y qué más, profe. Que se evapore, ¿cierto? O que se convierta en hielo. ¿Qué es más probable? Que se evaporen. No. A ver, mi niña. ¿Quién dijo que no por allá? A ver, la niña de rojo. La niña de rojo, la niña de verde. ¿Quién fue la que dijo? Profe, yo considero que no, que se evapore, no. Venga, pues suba, mami, para poder escuchar, mami. Profe, yo pienso que sí, pues depende del clima. Mire que si uno va, por ejemplo, a una zona muy fría, si usted deja un vaso de agua y a raticos está ya congeladito, entonces ¿cómo se va a evaporar? Bueno, a ver, preciosa, tienes toda la razón. Tienes toda la razón, mami, pero a ver, de pronto no me he hecho entender en el contexto que estoy hablando. A ver, primero vamos a hablar de Caucasia. Entre otras cosas, quiero preguntarles, ¿cómo están las cosas por allá, muchachos? Muchachos, ¿cómo están las cosas por allá? Mucha agua, mucha inundación, ¿cómo están? Acá está haciendo mucho calor. Y lluvia también. Ok, bueno. Bueno, muchachos, entonces yo les quiero preguntar. Bueno, mi niña, la de rojito, la que hizo el comentario. Mira, mami, yo te voy a preguntar una cosa. Vamos a suponer que tú estás ahí donde estás sentadita, ahí, en Caucasia, ahí tal cual. Y entonces colocamos un recipiente con agua como el que tengo acá. Y lo dejas sobre el escritorio. Y te vas a ir a tomar un cafecito y regresas a las 2 de la tarde, dentro de una hora. Yo te pregunto, ¿qué es más posible que le ocurra al agua que tienes ahí, como en esta situación? ¿Que se evapore o que se convierta en hielo? Ah, bueno, listo, muy bien. Es en ese contexto que estamos hablando. Por ejemplo, es normal, porque acabamos de decir, a ver, mami, de pronto puede que no recuerdes un principio, vamos a ver si de pronto lo recuerdas. ¿Qué pasa con el medio ambiente, es decir, ese medio ambiente del salón, y un sistema que tú coloques más caliente que ese medio ambiente que te rodea? ¿Qué le pasa a ese sistema más caliente en la medida que pasa el tiempo? ¿Qué le pasa ahí en ese lugar donde tú estás? ¿Me entendiste, mi niña, lo que te estoy diciendo? ¿Sí me entiendes, preciosa, el ejemplo que te estoy poniendo? Bueno, ¿y tú qué dices? ¿Qué le pasa a ese sistema que está más caliente en la medida que pasa el tiempo? ¿Perdón? A ver, hijo, lo que pasa... Bueno, yo les quiero contar una cosa, muchachos.
Ustedes son muy animosos y le agradezco mucho sus respuestas. Pero a veces, como están tan lejos del micrófono, no los escucho. Entonces quería como que se ubicaran más estratégicamente para poderlos escuchar. Me importa escucharlos. Si los pudiera ver, muy bueno también. Pero es como difícil. Entonces al menos siquiera escucharlos, ya que no puedo verlos. Listo. Hable, pues. Alex. Hable. Alex Session. Le comentan la entropía del desorden. Ya. Escucha, profe. Si yo escucho y voy a cerrar el micrófono mío. Profe, ¿cómo es la pregunta, profe? La pregunta es, cierra el micrófono y mira la pregunta. La pregunta es la siguiente. Tú tienes un vaso de agua hirviendo, está evaporando, está ahí muy fuerte. Entonces esa cantidad de agua que está hirviendo muy caliente, tú la colocas sobre la mesa donde estaba la niña de verde. Tú colocas ahí ese vaso con agua. Está hirviendo, usted le mete el dedo y se quema. Al pasar el tiempo, ¿qué le pasa a ese vaso con agua? Profe, obviamente nuevamente se enfría, profe. Eso se enfría. Porque resulta que el sistema más caliente tiende a darle energía al que está más frío. Esa es la ley que acabamos de describir. Y estamos diciendo que esa temperatura, esa energía interna, está íntimamente relacionada con la entropía. Entonces estamos diciendo, hombre, si yo tengo un sistema, ese sistema tiende a desordenarse, no a ordenarse. Entonces esta cantidad de agua que hay acá, más bien tiende a evaporarse que a congelarse, que a convertirse en hielo. Ahora, muchachos, quiero que miren la película y que me respondan lo siguiente. Miren la película. Estamos diciendo que de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica, esa agua tiende a evaporarse. Sin embargo, vea lo que ocurre. ¿Qué le pasó a la cantidad de agua? Se está congelando, profe. Se está congelando. ¿A usted le parece lógico eso? Cualquier persona, hijo, con toda seguridad, si conoce un poco, dice, ahí están devolviendo una película. Ahí no está avanzando, sino que la están devolviendo. Hicieron un truco. Que haya un pedazo de hielo abajo de la mesa. Ah, bueno, sí, salvo que haya un truco todo raro, ¿cierto? Pero de lo contrario, eso es anormal, eso no sucede. ¿Por qué? Porque el desorden de un sistema tiende a aumentar. El líquido está desordenado. Es más fácil que pase a vapor o se conserve líquido que se congele. Él no se ordena. Es bien interesante ese detalle. Ahora miren lo siguiente, muchachos. Vamos a enunciar ahora la tercera ley de la termodinámica. Ya hemos enunciado dos. Vamos a la tercera. Voy a quedarme calladito un poquito para que usted copie y medite en esta tercera ley de la termodinámica. A ver, muchachón. Bien, pues ya copie, concentradito, yo sé que está haciendo mucho calor, yo sé muchas cosas. No está haciendo mucho calor. Bueno, me alegro por usted. La profe, energía interna. Bueno, no te escuché, mamá. Ella se siente mucha energía interna. Ah, bueno, eso está muy bien. Eso muestra que está muy joven. Los jóvenes siempre tienen mucha energía. Me tiene preparado hoy, que me puso pegado este lado el otro día. Ah, sí, aquí está en la boca de los
está y si no funciona, no sé, es que por ejemplo, me tocó para poder pagar esos dejando algo que eso es la Continuamos. Ok. Entonces observe que estamos diciendo que la entropía de un cuerpo se aproxima a cero en la medida que la temperatura se acerca a cero. Resulta que esa ley, esa tercera ley de la termodinámica, nos dice en otras palabras otra cosa que es bien interesante. Aquí estamos la cosa viéndola a nivel introductorio, pero esta ley de una manera más explícita nos dice, hombre, ¿será posible encontrar una cosa completamente ordenada, quietecita? Y la mecánica cuántica dice, no. Hay un principio que se llama el principio de incertidumbre. El principio de incertidumbre dice, a nivel atómico, cuando las cosas son muy chiquiticas, usted no puede medir la posesión y la velocidad simultáneamente. O usted mide el uno o mide el otro. Eso lleva a que uno nunca podrá encontrar una partícula completamente quieta. Eso significa que la temperatura cero no existe. Por lo tanto, si la temperatura cero no existe, tampoco existe una entropía igual a cero. Orden perfecto no existe. Esa es la idea de esta afirmación, que en la medida que decrece la entropía, decrece la temperatura. Vamos a hablar un poquito más de esa segunda ley. Sigamos hablando más sobre la entropía. La entropía de un sistema aislado, hemos dicho, no puede disminuir. Pero hay una cosa que es interesante. Ella no puede disminuir cuando está el sistema aislado. Cuando está aislado el sistema no puede disminuir. Pero cuando el sistema está en contacto con otros, sí puede disminuir. De ahí que es bien interesante, ¿no? Hay un proverbio que dice que las malas compañías echan a perder los hábitos útiles. Entonces vea que es interesante, así también son los sistemas. Cuando se ponen en contacto, ellos intercambian el desorden. Ellos se contagian uno de otro. Por ese motivo la entropía, cuando dos sistemas están en contacto, puede aumentar o puede disminuir. Pero si el sistema está solo, él no puede de ningún modo disminuir su entropía. Ahora quiero que miren esta pregunta. ¿Cómo puede pasar? Digo la diapositiva. Sí, ahí la devuelvo. ¿Listo, muchachones? Muy bien, mi niña. Entonces sigamos. Bueno, quiero que miren esta película y usted me diga si eso es verdad o es un truco. A ver, alguien que me vaya a responder. Lo que mire en esta película, ¿es de verdad o es un truco? A ver, ¿quién me dice? Miremosla.
Bueno, ¿es de verdad o es un truco? ¿Ustedes qué dicen? ¿Quién responde? Yo digo que eso es verdad, tienen la El 60% dice que es verdad. A ver, ¿qué? El 60% Eso es dice que verdad. Él es lo que está haciendo y que está buscando para organizarla. Los colores, pero van de tal forma. ¿Qué puede hacer? Está Como una separando zaranda, los colores nada más como porque una zarandita. ordenados no están. Ordenadas. Bueno, entonces, ¿qué dicen? ¿Cree usted que puede hacer eso en su casa? El 60% de los que dicen que es verdad, ¿cree que lo puede hacer en la casa? ¿Sí lo puede hacer en la casa? A ver, muchachos, no escucho. No, pues es un... Sí, yo sí creo que sí se puede. Bueno, para la próxima clase me lo trae, pues. Yo no creo, profe, todavía. ¿Tú sí creías ahorita? Pues hasta que uno no haga la prueba no puede. pues, un- Puede separar lo de azul y naranja. Hasta que uno no le dé. Ordenado, claramente. O en la física todo se puede, pero es una de dos. Ya. Bueno, hay una cosa que quiero contarles. Hay algo que quiero contarles, muchachos. Mientras ustedes discuten el asunto, quiero contarles una cosa. Los seres humanos somos muy orgullosos y siempre pensamos que todo es posible. Pero la verdad es que hay cosas que no son posibles. Por ejemplo, ir a pie de aquí a la luna, no creo que ocurra jamás. Jamás. El asunto es que a veces uno, por su imperfección y por su prepotencia, piensa que todo es posible. Pero hay cosas que son, por no decir otra cosa, casi que imposibles. Por ejemplo, en este momento, es posible convertir energía eléctrica en magnética y magnética en eléctrica. Es posible distinguir una fuerza gravitacional. Pero es muy difícil evitar las acciones entre las fuerzas. Entonces hay cosas que son muy difíciles, por no decir que imposibles de realizar. Bueno, muchachos, me asombró. ¿Me están escuchando, muchachos? ¿Sí me están escuchando? Ok. Les digo que me asombró la imaginación de ustedes. Usualmente esta película que muestro, casi todo el mundo responde lo contrario. Casi todo el mundo responde lo contrario. Dicen que es un truco, todo el mundo dice que es un truco. Y ustedes me sorprendieron. La verdad es que es un truco que se hace. Si usted tiene, piensen lo siguiente, muchachos, a ver qué les parece este ejemplo. Vamos a pensar que usted en un costal, a ver, compañeritos, 60% del grupo, escúcheme por favor, escúcheme. Vamos a pensar que usted tiene un costal y lo va a llenar de mandarinas y de naranjas. ¿Me escuchan? ¿Sí? Muy bien. Mandarinas y naranjas tiene de costal y usted lo ha hecho al azar. Yo le pregunto, ¿a las cuántas sacudidas se separan las naranjas de las mandarinas? Más infinito, eso es imposible, bro. Eso, sí señor. Sin embargo, eso es imposible, pero la película al 60% le pareció posible. Y es la misma cosa. Aquí las rojitas son naranjas y las azules son mandarinas. Simplemente se han dejado engañar por un truco. No se dejen engañar por un truco, muchachos. Los trucos son. Profe, ¿sabe cuál sería la posibilidad de que quedaran así, profe? Que Sí. la bolita sea la mitad del color azul y la mitad del color naranja, profe. Che, ¿cómo? Bueno, pero explíquenos el truco, pues. Esas bolitas, profe, para que queden de esa manera, profe. Que la ¿Qué? bolita No- sea la mitad de color azul y la mitad de color naranjada, porque es que no se explica más. Pero explíquenos el truco, profe. El truco es que la película está siendo devuelta. La devolvieron. Ese es el truco. Devolvieron la película. Es una película de vuelta. Muy bien. Vamos entonces a terminar la clase considerando algunas preguntas. Esta clase las he distribuido así con el ánimo de separar temas.
Por eso algunas son más largas y otras son más cortas, por la diversidad de temas. Quiero preguntarle una cosa. Las leyes de la termodinámica, cuántas son? ¿Cuántas son las reglas termodinámicas? ¿Cuántas? Muy bien, excelente. 4, muy bien. Quiero preguntarle, cuando hablamos de leyes termodinámicas, esas reglas, ¿qué es lo que gobiernan? ¿Qué gobiernan las reglas termodinámicas? ¿Qué es lo que gobiernan? ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué gobiernan las reglas? La temperatura. A ver, no escuché. La temperatura, profe. No le grites. A ver, ¿cómo leen? ¿Cómo leen la proyección? ¿Esas reglas regulan qué? ¿Gobiernan qué? La energía y la temperatura, El profe. flujo de energía térmica. Gobiernan el flujo de energía térmica. Las leyes de la termodinámica rigen el flujo de energía térmica. Gobiernan el flujo de calor. Las leyes termodinámicas rigen el flujo de calor. A ver, ¿usted recuerda los nombres de las leyes? A ver, ¿quién lo recuerda los nombres de las 4 leyes termodinámicas? ¿Alguien lo recuerda? A ver. ¿Quién dice? ¿Quién habla? Profe, yo apenas conozco la ley del desorden, la temperatura y la Entropía, desorden, orden. Ley cero. La ley cero. La última que es la ley de la entropía y la temperatura. la Bueno. absoluta cero que falta. Ahí están copiaditas, ahí están copiaditas. Bueno, dígame, usted, hijo, cualquiera, o una niña, cualquiera de los dos, quiero que me explique la ley cero. ¿Qué dice la ley cero de la termodinámica? Mira el equilibrio térmico, profe. Que dos cuerpos están en equilibrio cuando tienen la misma temperatura. O si tienen la misma temperatura, están equilibrados. Ah, bueno. Es decir, antes de plantear la ley cero, tenemos necesidad de saber qué es equilibrio térmico. A ver, muchachos, quiero preguntarles esto. Cuando un cuerpo está más caliente que otro y se ponen en contacto térmico, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa con el cuerpo caliente y qué pasa con el cuerpo frío? Profe, hay equilibrio. El cuerpo caliente le transmite energía al cuerpo frío porque es de Muy mayor bien. Caliente. Excelente, muy bien. Ese es el equilibrio térmico. Ahora pensemos en la ley cero. La ley cero es una ley de transmisibilidad. La ley cero nos dice, si el cuerpo A tiene la misma temperatura que el cuerpo B y el cuerpo B tiene la misma temperatura que el cuerpo C, ¿qué pasa entre la temperatura de A y C? ¿Cómo son esas temperaturas? Son iguales, profe, porque están equilibradas. Tienen Muy bien. Esa es la ley cero. transitividad. Esa es la ley cero, la ley de transitividad, la ley cero de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica, ¿qué me dice? ¿Qué dice la primera ley de la termodinámica? Es sobre la entropía, profe. No, la primera ley no dice eso. Conservación de la energía. Eso, mire la pantalla que ahí aparece la primera ley. Bueno, ¿y qué me dice esa primera ley, muchachos? A ver, ¿qué me dice? Joven, dígame qué dice la primera ley de la termodinámica. Niña, dígame qué dice la primera ley de la termodinámica. A ver, mis niñas, ¿qué les pasó? Las veo, a ver, la de la energía que tiene mucha energía. ¿Qué pasó con la que tiene mucha energía? A ver, mami, la que tiene mucha energía, la que tiene el lapicito en la boca. A ver, la que tiene mucha energía, ¿qué pasó? Tú, Mari. Aquí. ¿Qué está preguntando? Profe, que el cambio de energía interna es igual al calor recibido, menos el trabajo realizado.
A ver, no escuché. La energía no se cae y se destruye, sino que se conserva. Y que cambie la energía interna va a ser igual al calor recibido menos el trabajo que se realiza. Eso, muy bien. A ver, dígamelo en otras palabras. Colóqueme un ejemplo, a ver. A ver, niñas, muchachones, no se me distraigan, pues, no se me distraigan. Vasos de agua, profe. Los veo distraídos. A ver, un ejemplito, pues. Un vaso con agua. A ver, ¿qué pasa con el vaso de agua? Después de cada uno. Ah, no, con la bomba. Sí, con la bomba. A ver, ¿qué pasa, pues? A ver, dígame, pues. Si implementamos mayor trabajo en la bomba, va a haber mayor energía interna. Bueno, coloquemos este ejemplo. Y usted me dice si puede pasar o no. Yo coloco un vaso con agua sobre esa mesa, donde está el control. Ahí coloco un vaso con agua. La pregunta es, ¿puede empezar a hervir solo? ¿Empieza a bullir solo? ¿Se calienta solo? No. ¿Por qué? Hay trabajo. Conserva su energía. Se conserva la energía. Porque la energía térmica se conserva. No se vaya a dejar rajar en eso tan sencillo. Vamos a hablar de la segunda ley. ¿Qué mide la entropía, muchachos? ¿Qué cosa mide la entropía? La medida de desorden. Muy bien. Muy bien, mide el desorden. Bueno, muy bien. Quiero preguntarles una cosa. El desorden de un sistema, si lo dejan solito, ¿aumenta o disminuye? Aumenta, profe, nunca decrece, profe. Excelente, excelente, nunca decrece, nunca, siempre aumenta. Nada más que tengo. Ese sistema es jodido. Jamás se rinde, siempre. Muy bien, entonces ahora vamos con la otra pregunta. ¿La entropía y la temperatura están realmente relacionadas? ¿Qué me dice la tercera ley de la termodinámica y la última ley? ¿Es posible conseguir el cero absoluto en temperatura? ¿Existe el cero absoluto en temperatura? No, profe, No existe. Se acerca, se acerca. Eso es lo que dice la última ley de la termodinámica. Eso es lo que menciona la última ley de la termodinámica. Nunca es cero. Bueno, muchachos, estén atentos. Muchachos, todos estén atentos a una cosa. A más tardar para el miércoles saldrá en la página Aprende en Línea. Pueden ver las calificaciones. Yo hablé con eso la muchacha y ella me dice que las calificaciones se pueden ver, que ya están listas, las pueden ver. Profe, si son las de los quiz y los parciales, ya las vimos, Y los profe. trabajos. Ok, muy bien, están abiertas. Segundo, muchachos, de aquí al miércoles, acuérdense en los que no han presentado tareas, pongan cuidado a eso, porque no les puedo repetir la tarea cada que se antojen. Tienen que hacer la tarea. De aquí al miércoles saldrá un aviso para la próxima tarea sobre elasticidad. La tarea estará lista, yo ya la saqué. Espero ponérselas a ustedes mañana en la tarde o el miércoles en la mañana. Estén atentos para que hagamos el examen este fin de semana. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Cuánto tiempo la va a dejar habilitada, profe? Sobre elasticidad. ¿Cuánto tiempo la va a dejar habilitada? Bueno, lo suficiente para que la pueda terminar. Suficiente para que la pueda terminar y tiene varios intentos. ¿De acuerdo? Muchachos, que tengan una buena tarde. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, muchachos. Profe, que se mejore. Gracias, muchas gracias. Sí, señor, hemos terminado la clase hoy.